A continuación vamos a adentrarnos un poquito también en el ámbito político para conocer, por ejemplo, las propuestas que tienen ya los precandidatos. En esta ocasión le tenemos aquí en piso, ya le damos la bienvenida y lo saludamos a Rafael Filisola, quien es candidato a senador por el partido PDP. Y bueno, queremos saber qué propuestas tiene para la ciudadanía y saber también cómo viene trabajando. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo, Natanael, con Martín, con todo el equipo. Y bueno, básicamente es un tema que venimos trabajando hace bastante tiempo, no solamente como proyecto para el Congreso, por supuesto el Congreso es importante, pero en realidad va mucho más allá de eso, ¿no? Yo estoy muy enfocado en el trabajo de la concertación, que es un esfuerzo de unidad muy grande, sí. Nuclea a decenas de partidos y movimientos políticos, lo venimos trabajando desde hace bastante tiempo. Y creo que es un avance muy importante para lograr algo que necesita el país, que es la alternancia. La alternancia es algo bueno desde diferentes puntos de vista. Por supuesto, fortalece la democracia, hace que también se renueven las ideas, que se implementen políticas de Estado diferentes, que haya un mejor control cuando hay alternancia. El que está en el gobierno sabe que va a llegar alguien, otro gobierno, un gobierno de signo distinto que le va a controlar. En fin, son todas cosas muy importantes. Y bueno, y en este momento es muy importante, es sobre todo fundamental que haya alternancia, porque el país está pasando por una crisis muy seria. Tenemos altos índices de pobreza, de desempleo. La inseguridad es un tema que afecta a todos nuestros compatriotas. Y por supuesto una deuda social muy grande en materia de salud, en materia de educación. Son los grandes temas que tiene que resolver este país y que nos ha ido bastante mal en los últimos años. Así que es bueno que haya un cambio para que podamos enfrentar estos problemas con un nuevo enfoque. Exactamente, bueno, usted también tiene experiencia, fue ministro del Interior, en el marco de la seguridad, por ejemplo, para hablar un poco, porque constantemente hablamos de los hechos delictivos a causa de la adicción, el microtráfico que hay actualmente, está abarcando a la juventud de hoy día, está destruyendo el presente y el futuro de estos jóvenes. ¿Qué planes, qué propuestas, por ejemplo, tiene para tratar de solucionar o paliar lo que es la situación de inseguridad? Bueno, hay varias cuestiones y eso trabajamos mucho. Nosotros dejamos una política de Estado en materia de seguridad. Aprobamos una política, posteriormente tuvo una continuidad, algunos gobiernos, algunas administraciones le dieron continuidad, otras no. Pero hay varias cosas que se tienen que hacer. En primer lugar, la inseguridad la tenemos que dividir, si bien están relacionadas, pero hay dos grandes capítulos, vamos a decir, o dos grandes caras, vamos a decir, que tiene la inseguridad. Por un lado, el crimen organizado, que no se ve, pero que es sumamente peligroso, porque no solamente genera violencia, genera criminalidad, genera víctimas, sino socava la democracia misma, el futuro mismo del país. Desde el momento que el crimen organizado tiene tanto poder, el crimen organizado, se estima que la economía subterránea del país es más o menos equivalente a la economía formal. Uh-huh. Eso significa, y una parte de eso es crimen organizado. Eso quiere decir que el crimen organizado mueve recursos impresionantes. Eso quiere decir que tienen dinero para comprar jueces, fiscales, policías, gobiernos inclusive. Eso es muy peligroso para un país. Entonces, y el crimen organizado crece cuando hay complicidad entre la política y el crimen. O sea que no se puede fortalecer el crimen organizado si no tiene una pata, si no tiene un respaldo de la política. El crimen organizado no se ve mucho, pero tiene ese riesgo. O sea, el futuro del país está comprometido si el crimen organizado sigue creciendo. Y bueno, la cara que más vemos es la inseguridad diaria, cuando te asaltan en el colectivo, cuando te agarra un peajero, cuando no podés salir para ir tranquilo para ir al trabajo, o qué sé yo, tus hijos, vos te preocupás por tus hijos porque se van a la escuela y les puede pasar algo. Esa es la inseguridad que nos golpea más diariamente. Entonces, a ver, con relación al crimen organizado hay que tener una estrategia, en parte se está haciendo, ¿verdad? Atacar a los financistas, atacar a los capitales del crimen organizado y sanear la política. Sanear la política, porque mientras existe ese vínculo entre crimen organizado y política, no se va a resolver el problema. Y para la inseguridad diaria hay varias cuestiones. Hay que reformar la policía, hay que sanear la policía, hay que sanear el sistema de justicia, hay que hacer más efectivo, más eficiente el sistema de justicia, hay que reformar el sistema carcelario. No puede ser que
alguien entra a la cárcel por un crimen menor y sale convertido en un soldado del PCC o del clan Rotela. O sea, eso no puede seguir ocurriendo. El sentido de que una persona sea recluida es que pueda ser reformada y pueda reinsertarse a la sociedad como una persona de bien. Ese es el sentido de, si no ocurre eso, el sistema carcelario fracasa. Y bueno, y hay cuestiones que la tecnología ayuda muchísimo. Por ejemplo, hay que fortalecer el sistema 911, el sistema de videovigilancia. Hay que invertir más en recursos para el personal policial. Hay que capacitar mejor a la gente de policía. Eso veía este caso que ustedes pasaron recién, esta entrevista, este pobre playero que al final denuncia un delito y termina siendo sospechoso. Y bueno, eso es o por corrupción o por falta de entrenamiento, de capacitación del personal. El capital humano siempre es fundamental. Y después cuestiones estratégicas generales, ¿verdad? Por ejemplo, el crimen hay que prevenirlo. O sea, una vez que ocurre, o sea, esa represión, o sea, cuando va a volver al caso del playero, él ya sufrió, ya fue víctima del delito. Le podían haber robado, le podía haber pasado, le podían haber a lo mejor infligido algún daño en su integridad mayor, ¿verdad? El tema es prevenir y para eso hay que fortalecer las dependencias, inteligencia policial, prevención. En fin, son varias medidas que se tienen que tomar. En parte hay medidas legislativas, hay cosas que se pueden hacer desde el Parlamento. Exactamente. Pero mucho de eso se tiene que hacer en el marco de reformas más amplias. Excelente. Y bueno, ahí conocemos entonces algunas de las propuestas muy importantes también. El trabajo justamente que realizan desde el Congreso, los legisladores. Y bueno, le invitamos a la gente que se vaya a votar, ¿verdad? Que es muy importante también a la juventud, que hay una cantidad muy importante de jóvenes votantes que se animen y que elijan por sobre todas las cosas, porque es un derecho y tienen el poder de elegir a la gente que va a estar el día de mañana sentado en una silla de autoridad. Así mismo, y sobre todo es importante el voto informado. O sea, la democracia, y avanzamos, no todo lo que deberíamos, pero avanzamos bastante en derecho a la información. Pero es importante que la gente mire los perfiles, que mire las propuestas. Claro. El voto informado, después nos quejamos de nuestros representantes, y tenemos muy malos representantes, hay que decir eso. También tenemos muy buenos representantes que hacen un buen trabajo. Pero si nosotros no nos tomamos el trabajo en estos meses que tenemos por delante, y sobre todo ahora con el sistema de voto preferencial, inclusive uno puede privilegiar candidatos de mejor perfil. No es solamente ya votar a libro cerrado una lista, sino también dentro de la lista uno puede favorecer a algunos candidatos. Así que yo creo que es muy importante el voto informado y por lo menos para no dejar pasar esta oportunidad, quiero recordar a la gente que las internas de la concertación, que esto es solamente para presidente, vicepresidente y gobernadores, las internas de la concertación están abiertas para todos nuestros compatriotas, sean del partido que sea, sean independientes, sean colorados, sean liberales, en fin, cualquiera que quiera participar, y es una invitación que hacemos, no es una imposición, o sea, no es que la gente... hay gente que se enojó porque dice que no quiere estar en el padrón de la concertación. No tiene un padrón, o sea, la concertación usa el padrón nacional y todos estamos en el padrón nacional, y el que quiera participar en las internas de la concertación puede hacerlo. Ayúdenos, yo le pido a la gente que así lo quiera, que nos ayude a elegir las mejores candidaturas para la presidencia y la vicepresidencia, y bueno, y el resto, importante, elegir un buen Congreso. No solamente tenemos que tener un buen presidente o una buena presidenta, tenemos que tener también un buen Congreso. Buen Congreso, esa es la clave para que el país pueda salir adelante. Esperemos que así sea. Bueno, le deseamos todo el éxito. Le agradecemos por visitarnos aquí en C9N y sobre todo por mostrar y dar a conocer la propuesta que tiene, porque es muy importante que la gente conozca a su candidato para poder votar de la manera correcta y, como usted decía, poner a las mejores personas ya allí como legislador. Así que muchísimas gracias, Rafael, por la visita. Muchas gracias a usted y espero que sigamos en contacto. Así será. Tenemos más información.